Saludos para todos. Este es su espacio Doble Cara por Digital 15 y Telemicro Internacional. Miren, señores, ayer viernes, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, se inició la segunda extensión de cuarentena, de emergencia nacional en todo el territorio de la República Dominicana, luego de que el Poder Ejecutivo solicitara 25 días, pero el Congreso de la República autorizó 17 días y el pasado jueves el Poder Ejecutivo pues dio a conocer el decreto llevando la extensión de lo que es la cuarentena, lo que es la emergencia nacional hasta el 17 de este mes, hasta el 17 de mayo. Es una situación que vive la República Dominicana como viven otros países del mundo, que busca frenar los contagios del coronavirus. Naturalmente, mucha gente pues no lo entiende así, pero real y efectivamente la intención que debe primar en cada dominicano es que esta medida lo que busca es precisamente eso, frenar el contagio de esta terrible enfermedad, sobre todo para las personas que arrastran dificultades respiratorias, entre otras. Pero no distingue blancos, negros, chiquitos, grandes, niños, viejitos. No distingue. Esta es una enfermedad, un virus que contagia a todo el mundo. Y naturalmente hay que aportar y colaborar para que durante este periodo, esta extensión del estado de emergencia en la República Dominicana, pues las autoridades sanitarias puedan continuar haciendo el trabajo para frenar la expansión del COVID-19. Concomitantemente con este periodo de extensión de emergencia nacional, el Poder Ejecutivo, miren señores, pues también extendió el toque de queda. Estamos hablando desde ayer viernes, desde las 5 de la tarde hasta el día 17 de mayo, pues se prorroga el toque de queda en la República Dominicana. Ustedes saben que los miembros de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, pues están en las calles. ¿Para qué? Para actuar y evitar que desaprensivos pues violen esta disposición del Poder Ejecutivo. Igual que busca frenar los contagios masivos del coronavirus. Estamos hablando de que si se declara emergencia nacional 17 días, pues también el Poder Ejecutivo extendió el toque de queda por 17 días más. Estamos hablando de casi 3 semanas. Pero nada, todo lo que se haga para contrarrestar esta pandemia, pues el pueblo debe recibirlo de buena manera y colaborar. Y no criticar, no politizar este tema, porque en definitiva nos afecta a todos. Nos afecta a todos, nos afecta a todos y a todas. No politizar, por Dios, este tema tan importante. Ya las elecciones se pospusieron para el 5 de julio. Pues vamos a esperar para ver si dentro de lo posible en julio podemos celebrar las elecciones y el que ganó, ganó. Pero no vamos a politizar las medidas sanitarias del gobierno que buscan frenar los contagios de esta terrible enfermedad. Hay que colaborar. Pero miren ustedes, señores, la Policía Nacional va a estar en la calle, como dije hace ratito, y los miembros del Ejército. La policía tiene que hacer valer esta disposición del Poder Ejecutivo y aplicar los mecanismos civilizados para que las personas cumplan con el toque de queda. Pero nunca jamás apelar a la violencia. Porque es cierto, hay muchos agentes de la policía que aprovechan esta situación como para sacar todo ese odio, toda esa violencia que llevan por dentro en contra de un ciudadano. Si un ciudadano violenta el toque de queda, pues sométalo a la obediencia, apréselo, pero sin la necesidad de maltratarlo, de golpearlo. Porque no tiene sentido que usted, una persona que esté frente a su casa y al momento de llegar la patrulla, pues se introduzcan en la vivienda a sacar a ese individuo. Pero si ya está en la casa, ¿para qué lo van a sacar?
Lo que se quiere es que se quede en la casa. Estaba afuera y logró llegar a su casa y se metió a su casa. Pues déjelo tranquilo. ¿Por qué hay que entrar? Es una violación. ¿Por qué hay que entrar a la casa y sacarlo como un delincuente, como un bandido, como lo que sea? No, si entró, eso era lo que quería. Eso es lo que queremos. Que haya un oficial con sentido común, con raciocinio, que le diga, no, pero si ya entró, déjelo. Si ya entró a su casa, déjelo. Pues eso es lo que queremos. Pero no golpearlo. Jamás golpearlo. Pero también ustedes, ciudadanos, tienen que colaborar con las autoridades y evitar que esta gente que está exponiendo sus vidas, que está arriesgando sus vidas para el cumplimiento de las disposiciones oficiales, pues tengan el trabajo más suave. Si usted sabe que a las 5 de la tarde hay un toque de queda, ¿qué usted hace a las 4:45 en medio de la calle? Vaya buscando su rincón para que vaya para su casa. No haga que las autoridades se vean en la obligación de actuar, pero mucho peor es no arremeta en contra de las autoridades policiales porque ellos van a actuar en contra suya. Es decir, que vamos a colaborar de ambas partes. Esa es la intención. Vamos a hacer nuestra primera pausa para continuar con el desarrollo del programa. Continuamos. Señores, a propósito de las medidas que se están tomando para evitar los contagios del coronavirus, las autoridades oficiales pues han adoptado un sinnúmero de medidas, valga la redundancia, para poder frenar, contrarrestar esta pandemia. Miren ustedes, uno se ve obligado a comentar este tipo de cosas porque no pueden seguir ocurriendo. Me explicaba un amigo que fue al Banco de Reservas. Por eso quiero hacer el llamado a atención, Simón Lizardo, para que actúe en consecuencia de ser esto cierto, de ser verdad. Pero no tengo que dudar de la información suministrada porque fue una persona seria, honesta, que no se presta a decir lo que no es. Pues ese amigo me informa que fue al Banco de Reservas, sucursal Villa Mella, y pues cuando llegó donde la cajera le pidió que se quitara la mascarilla y que se quitara los lentes transparentes. Estos lentes que se usan transparentes para evitar que el virus penetre por los ojos, que eso es importante. Pues la cajera le pide que se quite la mascarilla y los lentes. Él le dice que cómo puede ser, que eso es una medida que violenta el protocolo de las autoridades. Pues la joven dice que no, que si no se quita la mascarilla y si no se quita los lentes, pues no lo vas a atender. Un hombre que tiene ya cerca de unos 65 años, que me perdone, bueno, pero como no digo el nombre, cerca de 60 o 65 años. En definitiva, él no, dice que no, que eso es, rompe el protocolo de las autoridades y que es obligatorio. Él llama a la gerente y en lugar de la gerente ir a responder, lo que hace es que llama a un seguridad para arremeter en contra de este hombre. Eso es una violación flagrante a las disposiciones oficiales. ¿Cómo es posible que desde el Estado se violenten las disposiciones que emanan desde el Estado? Eso no puede ser. Entonces hay que esperar que el Banco de Reservas dé una explicación de esta situación. Me informan que eso se está dando en otras sucursales del Banco de Reservas. No así en otros bancos. Particularmente yo he visitado bancos privados que no son del Estado. He ido a 3 entidades bancarias privadas y no me han dicho quítese su mascarilla y quítese sus lentes. Y ando con unos lentes y una mascarilla como debe de ser, como se establece. Y a mí no me han dicho quítesela. En ningún momento me lo han dicho eso. Es decir, que el Banco de Reservas debe llamar la atención a esta gente del Banco de Reservas de Villa Mella, la sucursal de Villa Mella. Atención, administrador Simón Lizardo, usted es un hombre eficiente que no puede permitir que violenten desde una propia institución del Estado las medidas del Estado. Ojalá que esto se corrija para que no pueda ocurrir una situación de contagio en una fila, que hay un grupo aquí y hay otro grupo aquí y le digan quítese la mascarilla y el que está al lado suyo está hablando también sin mascarilla. Entonces ya es el foco de contagio. Ojalá que se investigue esta denuncia del Banco de Reservas, que está obligando a los clientes, por asunto de seguridad supuestamente, está obligando a los clientes para que se quiten la mascarilla
al momento de ir donde la cajera, y no debe ser. Busquen otra forma para ustedes poder garantizar la seguridad dentro del banco, pero no quitándole la mascarilla ni los lentes a las personas, a los clientes que van procurando un servicio. Nada, ayer fue Día del Trabajo, un día difícil, el Día Internacional del Trabajo. Los trabajadores dominicanos los recibieron en la peor circunstancia, con despido, con suspensiones. El ministro de Trabajo, dentro de poco vamos a ofrecer unas declaraciones que tenemos más adelante para ver qué va a hacer el gobierno definitivamente con esta gran cantidad de personas que han sido suspendidas de sus labores a propósito de esta cuarentena que se extiende por 17 días más. Vamos a hacer nuestra segunda pausa para continuar con el desarrollo del programa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Señores, esta semana también el ministro de Trabajo, Winston Santos, pues participó en una entrevista al grupo de medios Telemicro y nosotros creemos sumamente interesante reiterar estas informaciones, contribuir para que aquellas personas que quizás por asunto de tiempo no pudieron ver el programa, pues nosotros sacamos un segmento de esa entrevista a Winston Santos, el ministro de Trabajo, en lo que tiene que ver con lo que hará el gobierno, y lo vamos a hacer porque imagínense ustedes, ayer fue Día Internacional del Trabajo. Las declaraciones de Winston Santos tienen que ver con lo que está haciendo el gobierno en torno a colaborar con los trabajadores suspendidos, las medidas aplicadas y lo que va a hacer el gobierno en lo adelante para evitar y buscarle solución a miles de trabajadores que están hoy suspendidos en sus casas. Winston habló de ese tema y otros. Vamos a ver. En principio, se entendió, y así lo entendía yo, el gobierno dispuso que todas las domésticas fueran beneficiadas del Seguro Familiar de Salud. Por consiguiente, si estaban en régimen subsidiado y estaban en los quintiles más bajos de la canasta familiar, o sea, entre los ICB1, ICB2 y ICB3, o sea, índice de calidad de vida 1, 2 y 3, que son los más pobres de la República Dominicana. Por consiguiente, yo entendía que iba a ser incluido en el programa Quédate en Casa. Con ella me di cuenta de que no todos entraron a régimen subsidiado a través del estudio de hogar que hace el SIUBE, sino que muchos entraron a través de un convenio que hicieron esas asociaciones con el SENASA. Por consiguiente, hay una parte importante de doméstica que no está incluida en el programa Quédate en Casa. O sea, ayer le dije que me hicieran una comunicación para tramitarla a la vicepresidencia, de tal manera que puedan ser tomadas en cuenta e incluidas esa parte de la doméstica que no han sido incluidas en Quédate en Casa. El Ministerio de Trabajo lo que hace es que pone en condiciones a Hacienda a los fines de hacer la transferencia. En principio tenemos la dificultad de no pedíamos por cuenta. Luego, cuando hablamos con Hacienda establecimos pedir un número de cuenta. Todo aquel que se le sube con un número de cuenta, automáticamente el depósito se le hace de manera oportuna y ágil. Quien no tiene un número de cuenta, entonces se le crea un número de cuenta. Pero ha sido, no. El hecho de que no haya habido escándalo ni reclamo, hablo de los que están incluidos. Ahora bien, ¿qué ocurre? Una empresa sube 50 empleados. Dos de ellos no reciben la debida transferencia. Cuando se investiga, uno se da cuenta de que tienen un salario a través de otra empresa que cotiza a la seguridad social. Entonces, eso nos crea una disyuntiva. Muchas veces no cargan el número de cuenta y entonces hay que crearle una, y eso también lleva un periodo. Pero no ha habido dificultades mayores con eso. Mira, tal como todo se repite y se repite y se repite, o sea, nadie estaba preparado para esto. No había parámetros estadísticos para medir esto. Lo que sí estamos midiendo ahora son los sectores que han sido más afectados. Tenemos estadísticas que ese levantamiento lo hace el Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio. Y naturalmente ya estamos tomando las previsiones
y tenemos elaborado todo un cronograma de cómo debe ser el retorno de los trabajadores a sus puestos de trabajo, porque hasta ahora lo que hay suspensiones, y las suspensiones implica que el empleado retornará cumplido el plazo establecido de suspensión. En este caso, las mayores suspensiones han sido solicitadas por 90 días. Estamos hablando de que el 95% de ellas han sido la cosa mayor. Esperamos que cumplirse ese plazo por 90 días podamos retornar. Que no todas las empresas estarán en capacidad de recibir a todos los empleados. Entonces, el gobierno ya tiene programas de ayuda para la micro y pequeña empresa para garantizar el retorno de todos los empleados. Pero no hay estadística ni predicción en ese sentido. Sí, la OIT ha hablado de cifras extraordinarias y vemos que en Estados Unidos ya se habla de más de 20 millones de desempleados. En República Dominicana no se puede hablar todavía de desempleados, porque la suspensión no implica la pérdida del empleo. La pérdida del empleo de manera transitoria. Sí, pero si las empresas colapsan van a tener que cancelar. Es una posibilidad. Claro. El gobierno está hablando de que vaya auxilio de las empresas. Y ahí yo le sumo esto, ministro. ¿Usted está de acuerdo con las solicitudes que hacen algunos sectores que dicen que piden al gobierno la reapertura de sus labores porque dicen que no correrían o no son de un flujo tan amplio de personas en el mismo lugar, en el mismo tiempo? Bueno, la conducta humana es extraña. Incluso muchas veces ponemos en riesgo nuestra vida. Vemos el caso de Puerto Plata. ¿Por qué le hago referencia a esto? Porque si permitimos que sectores no fundamentales para mantener, tal vez suplir los alimentos básicos y las necesidades básicas del pueblo dominicano, se aperturen, o podríamos entonces dar una señal no correcta. Tal vez entonces no podríamos frenar la pandemia de manera oportuna en el tiempo. O sea, es un asunto que se está viendo, está discutiendo, hay muchas solicitudes de apertura, la Comisión de Alto Nivel la está recibiendo y viendo, la que recibimos nosotros la remitimos a ellos. Ellos a su vez, si tienen algún tipo de opinión favorable, nos la remiten para que enviemos un equipo multidisciplinario y hagamos el planteamiento. Pero la verdad es que mientras Italia y España, Francia, hicieron un cierre total de 24 horas y las personas salen con permiso a la calle, aquí apenas tenemos cierre total a partir de las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Entonces, los días vemos mucha actividad y el ministro de Salud ha hecho algunos reclamos y ha hecho planteamientos. Yo digo que el área de nosotros no es el de la salud, pero sí sé que nosotros, los seres humanos, muchas veces tenemos una parte animal y no podemos contenerla. Como somos ente gregario, sociable, muchas veces la necesidad de congregarnos hace que se nos olvide la necesidad del cuidado a nuestra propia vida. Y lo hemos visto ya en varias ocasiones. Entonces es un tema muy delicado eso. El tema de los subsidios es la provisión económica. Cuando se habla de recursos, y recursos en esas cantidades, siempre hay que identificar la fuente, de dónde proceden. En el caso del programa fase 1 y fase 2, nosotros pudimos conseguir 12.000 millones para financiarlo de la antigua ARL. Hablamos de 12.000 millones que era un excedente libre de las reservas técnicas, que no comprometen las obligaciones de respuesta que tiene la antigua ARL, hoy llamada IDOPRIR. O sea, habría que esperar y ver qué gobierno discute y señala ese sentido. Pero siempre habría que hablar de dónde proceden los recursos, dónde se consiguen los recursos, que es el tema fundamental. Bueno, si vi que el Fondo Monetario le aprobó 650 millones de dólares. Que me imagino que es para paliar un poco la situación de la pandemia. Bueno, pero hablamos que eso no va para fácil. Exacto. Eso no va para fácil, porque hay otros programas sociales. Okay. Se habla de que más de 1.500.000 hogares van a recibir entre 5 y 7.000 pesos, y se habla mensual, durante un mes, con una división, con un pago quincenal. O sea, la mensualidad se divide en 2 quincenas,
y se va a hacer en 4 pagos. Hablamos de sumas mayores, e incluso el gobierno está tratando de incluir otros sectores. La vicepresidenta anunció de incluir 70.000 hogares nuevos. O sea que estamos hablando de 1.570.000 hogares. Y hablamos de que este programa podría tocar a través del 70% de la población dominicana. Continuamos. El alcalde de Santo Domingo Oeste, José Andújar, el ingeniero José Andújar, pues ha revelado, quizás sea su primera información que tenga que ver con el manejo pulcro que debió dar el incumbente saliente Francisco Peña de esa alcaldía. Dice el ingeniero Andújar que Francisco Peña le dejó una deuda superior a los 300 millones de pesos. Oigan ustedes, estamos hablando de una deuda superior a los 132 millones de pesos, perdón. Dejó una deuda, pero hay algo peor. Miren, dice el alcalde que 1.352 personas cobraban en ese cabildo, y lo peor de todo es que esas personas no estaban en el país. ¡Wow! 1.352 personas es lo que la ha encontrado hasta el momento. Y esa persona ninguna estaba en el país. Señores, hay que tener una cachaza grande para eso. Lo que habría que ver si esas 1.352 personas recibían ese dinero, porque eso también hay que indagarlo, eso hay que averiguarlo. No estoy diciendo que Francisco se lo cogió, no, jamás. Eso habría que investigarlo. Pero si estaban fuera del país, bueno, algún mecanismo tenía que utilizar para cobrar ese dinero todos los meses. Pero igual aún, también se habla de que dentro de ese grupo había una cantidad enorme de personas que fungían como miembros del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste. En igual situación, la mayoría de estos estaban o están en el extranjero. Mientras aquí se necesitaban empleados, gente para que trabaje, Francisco Peña tenía cerca de 1.500 personas cobrando sin trabajar. Estamos hablando de 1.352 más otras tantas que fungían como miembros del Cuerpo de Bomberos, estaban cobrando sin trabajar, mientras la comunidad de Santo Domingo Oeste pasando vicisitudes, y este señor con 18 años en esa sindicatura, pues ya sangrando ese pobre pueblo. Miren ustedes la necesidad de que siempre se busquen personas idóneas para dirigir los destinos del país, sobre todo administrar los recursos del país, en este caso de los ayuntamientos. Ojalá que la Cámara de Cuentas, cuando haga su auditoría, el propio Andújar ha dicho que va a buscar una empresa privada para que pueda auditar la gestión de Francisco Peña y pueda dar a conocer con lujo de detalles las supuestas irregularidades que pudieron haberse cometido en ese cabildo de Santo Domingo Oeste. José Andújar, desde ya, es un hombre que está trabajando por la comunidad de Santo Domingo Oeste. La famosa cañada de Guajimía, pues la intervino con varios camiones, recogiendo la basura, desinfectando las calles de los diferentes municipios de Santo Domingo Oeste para contribuir con las medidas de saneamiento, las medidas sanitarias para evitar el contagio de personas en su demarcación. Lo felicitamos, de verdad, alcalde José Andújar, y siga trabajando de esa manera, y cualquier irregularidad pues hay que darla a conocer y someter a la justicia quien resulte responsable de la misma. Miren, en otro tema, yo quiero resaltar algo sumamente interesante. En esta semana, pues, la viceministra de la Presidencia, Zoraima Cuello, ofreció una importante entrevista al grupo de medios Telemicro. También habló sobre el tema del 911. Hay que ver, ustedes saben que el 911 es una dependencia del Ministerio de la Presidencia que dirige Gustavo Montalvo. Zoraima, pues, es la viceministra y ella tiene funciones específicas. Ella habló
a Percio Maldonado, a Geraldino González, al grupo de medios Telemicro en esta semana, y yo quise traerles a todos ustedes estas importantes declaraciones de Soraima Cuello que tienen que ver con el 911, las medidas sanitarias que está adoptando el gobierno para evitar el contagio y sobre todo reorganizar y tratar de llevar la suficiente atención al pueblo de la República Dominicana en lo que tiene que ver con los servicios que se ofrecen en los hospitales del país. Adecuar el sistema sanitario en la República Dominicana. Veamos. Bueno, como todos saben, desde el inicio de esta epidemia, el gobierno dispuso de manera exclusiva el asterisco 462 para dar información y asistencia médica vía telefónica a aquellas personas que lo necesiten. Y en este momento, quiero aprovechar para hacer el anuncio públicamente. A través de esta misma línea vamos a estar dando las informaciones de los hospitales que tienen disponible la hidroxicloroquina para todos aquellos que lo necesiten. Inmediatamente una persona llama a esta línea, recibe atención en 3 niveles. Y esto es bueno resaltarlo para que aquellos que no tienen claridad de cómo lo estamos manejando, tenemos un equipo que da exclusivamente información con respecto a la enfermedad. Todo lo relacionado a los síntomas y qué hacer en caso de que esté presentando síntomas o en su vecindario también esté visualizando que alguien está presentando algún tipo de síntomas, y entonces se le dan todas las informaciones cumpliendo el protocolo internacional. Pero tenemos una opción, que es la opción número 1, donde un equipo de especialistas de la salud responden a estas llamadas y desde ahí se está haciendo una coordinación completa con el Servicio Nacional de Salud, la Defensa Civil, el Ministerio de Salud Pública, incluso la Dirección de Epidemiología, para que estos casos que ya están contactándonos a través de esta línea puedan ser incluso trasladados desde sus hogares a los centros de salud. Es decir, que en la medida en la que una persona nos está contactando y a través del protocolo se entiende que necesita ser hospitalizado, entonces este equipo, primero, que tiene control de todas las camas disponibles en los diferentes hospitales, despacha la ambulancia al lugar donde se esté requiriendo. Soraima. Entonces, ya los ciudadanos, para aquellos que llamaban al 911, no necesitan llamar con casos sospechosos de coronavirus o que requieran ser trasladados a un centro de salud. Pueden llamar al 462, a la opción número 1, un personal de salud les va a estar asistiendo, les está asistiendo, como es el caso, y si de acuerdo a ese, digamos, triaje inicial vía telefónica, esa evaluación vía telefónica por los síntomas que la persona tiene, requiere que vaya un personal médico en una ambulancia especializada, porque eso es bueno también aclararlo. Las ambulancias que tenemos en el 911 no son las mismas que las que se utilizan para el traslado de pacientes con síntomas o pacientes ya confirmados de coronavirus. Entonces, por eso es importante hacer esa clasificación. Primero, recordarles que desde hace ya unos años el gobierno ha estado impulsando el uso de las tecnologías a través de República Digital. Y en este caso, el poder disponer de toda la información consolidada de lo que está dando cada una de las entidades que forman parte de esta atención epidemiológica, da un resultado altamente positivo porque el análisis, el tener información al momento del día a día consolidada, le permite al gobierno tomar mejores decisiones. Y todas estas informaciones están siendo revisadas diariamente por la comisión de alto nivel que encabeza el presidente y que el ministro de la Presidencia, el licenciado Gustavo Montalvo, está coordinando. El equipo de especialistas va analizando cómo se está moviendo la epidemia y en función de eso se van anunciando diferentes medidas. Hemos visto al día de hoy los resultados de cómo por el trabajo ordenado del gobierno de la República Dominicana y de comisiones que se han ido trabajando, podemos decir
que el país va muy bien en esta lucha contra el coronavirus. Nosotros hemos podido mantener la curva de manera que no hemos tenido un colapso del sistema sanitario como ha ocurrido en otros países, y en eso debemos de sentirnos alegres todos por el trabajo conjunto que se ha estado haciendo, porque también ahí la ciudadanía juega un rol importante en mantener las medidas que se han estado recomendando por las autoridades, mantenerse en casa, el uso de las mascarillas y todo lo demás. Entonces, clave, el Big Data, la inteligencia artificial. Es bueno resaltar que utilizando las tecnologías también hemos podido dar respuesta muy rápido a las necesidades de la ciudadanía. Quiero comentarles a ustedes, que es algo que no hemos hecho público, que hemos estado en conversación con Facebook, quien ha puesto a su disposición, a la disposición del país, algunos servicios para ofrecer información más rápida a los ciudadanos. Y la semana pasada me decían que estaban sorprendidos porque era el primer país de América Latina que ellos no habían tenido que ofrecerle un chatbot, porque ya nosotros lo teníamos. Y eso habla muy bien de la República Dominicana y del trabajo que hemos venido haciendo, porque en este momento crítico, importante para nuestra nación, el tener un equipo especializado, un equipo ya con fortalezas, ha ido poniendo a disposición de los ciudadanos diferentes vías de comunicación y de información. En este caso, que es la plataforma Aurora, junto con otra plataforma que tenemos también a través de Telegram, que es otro chatbot. Para aquellos que no tienen WhatsApp, por ejemplo, lo pueden hacer a través de Telegram, recibe todas las informaciones al minuto con inteligencia artificial. Se está trabajando, como decía anteriormente, todos los días hay un análisis de la situación país, se verifica el mapa epidemiológico, cómo estamos avanzando, cuáles son las zonas donde tenemos ahora mismo mayores riesgos, y justo por eso hay un operativo especializado conjunto en Puerto Plata para tratar de evitar un posible brote en esa zona ante las situaciones que se dieron. A donde voy es que básicamente hay un equipo que no descansa, que está analizando todo lo que está ocurriendo y tomando las medidas que se entienden del lugar en función de la situación. Pero ¿cómo va el tema de la respuesta con asterisco 462? Nosotros hemos estado trabajando permanentemente en función de la demanda. Sí es bueno resaltar que cuando comenzamos con las atenciones en el 462, teníamos un personal reducido, un total de 10 representantes que estaban ofreciendo el servicio, y no era suficiente para la demanda. Todos los días estamos haciendo también igualmente análisis de la cantidad de llamadas que se están generando. Y ya al día de hoy nosotros tenemos un total de 243 personas que dan el servicio. Tenemos que reconocer que no teníamos en su inicio la cantidad y las capacidades para dar todas las respuestas, porque tuvimos momentos picos. En un día nos entraron 30,000 llamadas. Yo no sé si ustedes se imaginan lo que eso implica, 30,000 llamadas en un solo día, y es evidente que no pudimos darle respuestas a todas de manera simultánea, porque incluso desde el punto de vista de la infraestructura, las líneas que teníamos disponibles no soportaban de manera simultánea todas esas llamadas. Hemos realizado los ajustes del lugar con el apoyo del COE, de la OCTIC, que está también trabajando y coordinando con nosotros en todo este proceso, y con la colaboración del INDOTEC. Y en ese sentido, la parte de infraestructura ya ha sido ampliada, el personal disponible también, y algo que es bueno también aclarar, los tiempos de respuesta de las ambulancias no son los mismos que para una emergencia cuando usted llama al 911. Recordemos que nosotros comenzamos con el 911 con fases. En este momento estamos dando servicio para el coronavirus a nivel nacional y se han ido adicionando ambulancias, tomando en consideración lo siguiente, y esto es importante. Una sola ambulancia, cuando hace un traslado COVID, requiere aproximadamente 3 horas, todo el proceso, con un solo paciente, porque la desinfección de esa ambulancia es muy rigurosa, posterior a haber hecho un primer traslado. Y obviamente no es el mismo tiempo que se lleva con una ambulancia que nosotros estamos utilizando
para un traslado de otro tipo de pacientes. Entonces, primero, el cambio de ropa del personal, que cada vez que tiene contacto con un paciente COVID tiene que ser también higienizado y cambiada todo lo que es el equipamiento de protección personal, y la ambulancia, que tiene que pasar desde que hace un primer traslado a un proceso de higienización. Entonces, ¿cuántas ambulancias entonces se necesitan en esa dinámica? Si se están especializando estas para los casos sospechosos de coronavirus, ¿cuántas necesitaríamos tomando en cuenta este periodo tan largo de rehabilitación? En este momento ya tenemos en total 67. La semana pasada se acaban de entregar 40 ambulancias nuevas, pero estuvimos trabajando a nivel nacional. Primero comenzamos con 10 ambulancias especializadas, las fuimos subiendo a 15, tuvimos 27. Ya al día de hoy tenemos 47 ambulancias. Recordemos que fueron ambulancias que primero también debieron ser equipadas de manera especializada y que tienen ventiladores, porque en función de la necesidad del paciente, que es uno de los mayores problemas de los pacientes que presentan gravedad con el coronavirus, requieren un ventilador o por lo menos un nebulizador. Entonces, todo eso se ha ido adecuando y ahora mismo a nivel nacional tenemos un total de 67. ¿Qué es positivo en nuestro caso? ¿Sí, don Percio? Concluyes para hacerte una pregunta. ¿Qué es positivo en nuestro caso? Que los pacientes graves, si lo vemos en las estadísticas que presenta el Ministerio de Salud, no son tantos en este momento, es decir, los pacientes críticos y severos. Y ahora mismo, con la incorporación de estas 40 ambulancias, estamos cubriendo también de manera eficiente los traslados interhospitalarios. Cuando tenemos un paciente con una situación muy específica en un hospital y requiere ser movilizado, incluso pudiese ser a otra provincia por el tipo de complicaciones que está presentando, entonces con estas ambulancias estamos ofreciendo ese servicio. Doraima, el gobierno tiene 17 días más de la emergencia nacional. Habrá que ver cuáles medidas adopta el gobierno dentro de ese nuevo periodo, pero hay muchos sectores, sobre todo económicos, la parte industrial, la parte de los ferreteros, los gomeros, la gente de la construcción, que han estado pidiendo retorno, es decir, retornar a la economía. El mismo gobierno, más de 100 instituciones que tenía cerradas, parece que ha comenzado a reabrirla con poco personal, con las medidas. Pero ¿cuál es el plan que el gobierno tiene de retornar más o menos a las actividades en distintos sectores? ¿Y para cuándo se proyecta comenzar más o menos en serio con esto? ¿Cuándo se proyecta comenzar? En serio, más o menos en esto. A permitir a algunos sectores a activarse en la economía. Lo primero es con respecto a los servidores públicos y las instituciones que ofrecen servicios. Aquí es bueno recordar que nosotros desde el gobierno, obviamente, no debemos cerrar por completo, sobre todo en aquellas áreas donde ofrecemos servicios básicos a los ciudadanos. Y esta comunicación y llamado del gobierno es básicamente para dar garantía que estamos disponibles y que los procesos básicos que incluyen el pago hasta de la nómina del personal no se detienen. Entonces, hay que tener el personal mínimo requerido. Esto no implica que estamos abriendo todas las instituciones. Eso por un lado. Con relación a la apertura de los diferentes establecimientos, la Comisión de Alto Nivel ha estado recibiendo desde el día cero diferentes solicitudes y se han estado evaluando. Y en función de la necesidad y del momento que estamos en la pandemia, se han ido tomando decisiones. Ahora mismo igualmente se están analizando los requerimientos, pero como bien decía el presidente la semana pasada en la inauguración del C5I, entendemos que no es el momento todavía, que ahora mismo vamos muy bien, pero tomar medidas también aceleradas pudiesen llevarnos a retroceder por los avances que hemos tenido hasta este momento. Entonces, por eso el equipo, la comisión donde hay epidemiólogos y diferentes especialistas, que está dando seguimiento para hacer las recomendaciones del plan. El mismo presidente lo dijo, él es el primero, el gobierno,
que verdad no quisiera tener esta situación a nivel país, porque como todos sabemos, hay un efecto también importante en la economía y de ahí que el gobierno esté también dándole propuestas y soluciones a las MIPYMES, a los vinculados al sector agropecuario, como anunció el ministro hace 2 días. Estamos prestándole atención a cada uno de los sectores que en este momento se están viendo afectados, que van desde las saloneras, miren mi cambio de look, con los salones cerrados, hasta obviamente los músicos, artistas, que en este momento han visto, digamos, cesantes sus actividades. Entonces, sí estamos conscientes de todo lo que esto implica y se está trabajando de manera conjunta en la Comisión Económica y Social para ir dando respuesta a todas las necesidades del país. Señores, es el momento de nuestra entrevista central y para ello contamos con el diputado Víctor Ito Bisonó, quien ha ofrecido importantes informaciones que tienen que ver con la decisión, este pedido que se está haciendo para que una parte de los fondos de pensiones de los trabajadores pues se le otorguen a estos para que puedan hacer frente a las necesidades a propósito de la pandemia del coronavirus. Hay quienes plantean la necesidad de que el 30%, otros dicen que el 25%. Ito tiene su propia información, él tiene su propuesta en torno a esto y es lo que yo quiero que ustedes escuchen en lo que tiene que ver esta parte de entregar un fondo alternativo del fondo de pensiones a los trabajadores dominicanos. Escuchemos a Ito Bisonó. Nosotros, ante la propuesta de tomar un porcentaje del fondo de pensiones llamado AFP para los trabajadores, hemos hecho otra propuesta alternativa que sin lugar a dudas, desde nuestro punto de vista, es más real, posible y práctica. Y es que a través de los fondos de la reserva del Banco Central, que rondan los 10.000 millones de dólares, se especialicen algunos 200 millones de dólares y se haga un fondo especial para entregar a los trabajadores que tengan sus ahorros en las AFP. Otra manera puede ser que dentro del ahorro que ha tenido el Estado Dominicano al estar inoperante en estos 2 meses, pues se pueda hacer un fondo especial, incluso fortalecido por una propuesta de parte de los funcionarios del gobierno y de todo lo que recibimos dinero del Estado, Poder Judicial, Poder Legislativo, que tienen una baja en el rendimiento, que se descuenten por los próximos 3 meses un 20%. Pero hay otra propuesta y es que de acuerdo al último presupuesto nacional, los ministerios de la presidencia y otros tienen grandes sumas de dinero que no podrán ser gastadas de acuerdo a los planes de la ejecución del presupuesto y que pueden reorientarse para crear entonces un fondo para dinamizar la economía en manos de los trabajadores que tienen sus ahorros en la AFP y que puedan demostrar incluso la cantidad de ahorro que tengan. Digo eso porque hay que ser responsable y respetar al ciudadano, mucho más aquel que es trabajador y que tiene su dinero ahí, que le pertenece de hecho. ¿Por qué? Porque es prácticamente imposible en el día de hoy modificar una ley en el Congreso Nacional. Primero, no están asistiendo los congresistas por el mismo tema de la pandemia. Ha pasado 1 mes y hemos ido 2 veces a conocer los casos del estado de emergencia. Entonces, de otra manera, los congresistas están en campaña porque el 5 de julio tienen elecciones. Y después del 5 de julio a agosto es 1 mes recogiendo lo que no nos presentamos y muchos de los que no puedan tener el favor del voto popular.
y vendrá otro Congreso que no conocerá la dinámica del Congreso, que no conocerá la ley y que por esas razones estaríamos hablando que en el mejor de los casos esta ley o cualquier otra, principalmente con la importancia que esta reviste, estamos hablando del año que viene. Pero si la aprobaran rápidamente, como dicen, con la urgencia con que aprueban los préstamos de Brecht, Tucano, cualquier otro, la reforma constitucional para temas de reelección, estaríamos hablando entonces que ¿dónde está ese dinero? En cualquier país del mundo, esa cantidad de dinero está colocada en inversión. Como en efecto, aquí el 75% de esos fondos está en Hacienda y en el Banco Central, colocado con un financiamiento al propio gobierno. El otro resto está colocado en financiamiento en temas inmobiliarios como la Ciudad Juan Bosch o colocado en los bancos comerciales e internacionales. Por lo tanto, no existe líquido. Y por esas razones, y creyendo que el dominicano, más aquel que es el trabajador, que quiere echar para adelante, que tiene que llevar la comida a su casa, que no tiene hoy cómo hacerlo porque le hemos pedido quédese en su casa, pero sin trabajar, necesita que le den apoyo, pero un apoyo real, respetando al ciudadano, respetando las verdaderas opciones y fuera de cualquier populismo. En esto, como en otros países donde se ha podido llevar a cabo, tiene que ser con la intervención del presupuesto con fondos especiales. Es imposible tocar en la situación que hay hoy la ley, de desnaturalizarla o coger los fondos y de repente colocarlos todos en la calle, implicaría también problemas económicos que no están a la vista de todo el mundo. Por lo tanto, nuestra propuesta, una propuesta seria para que se tome en cuenta y ojalá se pueda ejecutar en el ánimo del Estado. Me gustaría, diputado Bisonó, que usted me evalúe las acciones del gobierno para enfrentar el coronavirus, la extensión del estado de emergencia y del toque de queda. En cuanto al manejo de la crisis por parte del gobierno, es evidente que esto es un tema de seguridad nacional, seguridad sanitaria en este caso, donde todos debemos de aunar esfuerzos para que se resuelva lo antes posible. Fíjense que estamos hablando de más de 300 muertos ya y una cantidad de enfermos. Y ni hablar de lo que esto representa en las personas que están en su casa con ansiedad, con problemas de otro tipo de salud, lo que representa en el aspecto económico y todo lo que va a derivar de ello. Pero tenemos que ver también, sin el populismo de las elecciones, de la época de elecciones, qué ha estado pasando y cómo le ha ido a los otros países. En países donde la cuarentena y el toque de queda ha sido riguroso al inicio de la pandemia, han tenido mejores resultados. República Dominicana, lamentablemente, el Estado, el gobierno se dio cuenta desde antes de las elecciones municipales y sin embargo al celebrarse las elecciones municipales con los cierres de campaña, con la llamada a la votación, pues se expandió con más rapidez el virus. Yo creo que las elecciones se iban a celebrar como quiera, estoy narrando lo que ha sucedido. Ahora después debió de haberse decretado un toque de queda de 24 horas por una semana y haber la cuarentena manejado de una manera que se cumpliera mejor. Yo quiero felicitar por este medio a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a los médicos, a las enfermeras, a los técnicos que han estado laborando en todo lo que es el aspecto sanitario, a aquellos que han estado acudiendo a su trabajo, pero dando servicio, las bombas de gasolina, los supermercados, los mismos mercados, que han expuesto su salud y la de su familia por darle la posibilidad de servicio al resto de los dominicanos. Yo creo que eso hay que valorarlo en su justa dimensión. Ahora, la urgencia del sistema sanitario que en República Dominicana se ha vendido como que se ha relanzado y sin embargo hemos visto que no hay hospitales. Y no solamente por la pandemia, porque te dirán, bueno, pero en España, en Italia ha sucedido peor, en Nueva York ha sucedido peor. Esa no es la excusa. Yo creo que lo que se está invirtiendo en salud, que es 1.6% del PIB, en ningún país es esos niveles satisfactorios para darle servicio
sanitario a la población. Estamos hablando que hay que llevar paulatinamente, porque tampoco es que se pueda, porque no está el dinero de golpe, pero paulatinamente a un 5% del PIB, para poder tener hospitales adecuados. No hay hospital en Neiva, no hay hospital en Santiago Rodríguez, en Dajabón, no hay hospital en Montecristi. El de Mao fue a medias, el de Santiago no se acaba nunca de reparar, y lo mismo pasa en muchas otras provincias, y eso lo tenemos que resolver. Así que yo creo que esta pandemia hay que ver también los que somos creyentes, que es un llamado a frenar la vida loca, esa hambre por tener, sin darnos cuenta dónde está la familia, sin darnos cuenta del vecino, sin darnos cuenta que la vida es tan frágil que una enfermedad invisible se la puede llevar. Yo creo que esa es la oportunidad de nosotros darnos cuenta que somos dichosos, que tenemos que seguir adelante y pensar no tanto en las cosas materiales, sino en la vida misma, en nuestros hijos, en nuestras esposas, en nuestros hermanos, en nuestros padres, en nuestros abuelos, y cómo darle más atención a todas esas personas que en estos días hemos estado llamando porque tenemos tiempo, y hemos estado compartiendo porque tenemos tiempo. Siempre hay que sacar un tiempo para compartir con los amigos, para compartir con los familiares y para tener calidad de vida y ayudar al prójimo. Que Dios me lo bendiga a todos. Muchas gracias, Ambriori, por permitirme estar contigo en este sábado. Bien, muchísimas gracias a usted, diputado Ito Bisonó, por sus declaraciones, y a todos ustedes, amables televidentes. Esperamos que el próximo sábado volvamos a encontrarnos en otra entrega de Doble Cara.